Tengan muy buenos días todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en esta mañana. Para la Iglesia de Cristo es muy grato estar nuevamente llegando a ustedes a través de este medio, la radio, y así poder conversar aún más de las Escrituras y saber qué es lo que las Escrituras nos señalan y nos dicen sobre un tema muy importante. Hoy es sábado y estudiaremos acerca si debemos guardar o no el sábado. Y para este tema me encuentro en esta mañana con dos hermanos. Primero con mi hermano Carlos. Hermano Carlos, muy buenos días. Buenos días, hermano Roy, hermano Ralph, que está presente, y todos nuestros amigos que están en sintonía esta mañana. Hermano Ralph, muy buenos días. Buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente. Buenos días, queridos oyentes, para estudiar en esta mañana, tal como dices tú, si debemos guardar este día sábado. Porque el día sábado fue instaurado en la antigua ley. Y vamos a comenzar a ver que hay fiestas y días que guardar, dispuesto que en las Sagradas Escrituras, tanto ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, si bien es cierto que las podemos ver, no es menos cierto que cada actividad fue establecida por Dios para un propósito y tiempo determinado. Tú lo has dicho, hermano, hay un tiempo determinado que fue establecido el día sábado, para un tiempo y un periodo que fue en el periodo de la era mosaica. ¿Por qué llamamos a la era mosaica, hermano Carlos? ¿Cuál es la característica con la diferencia de las otras eras cristianas? Bueno, en primer lugar, el nombre lo indica, ¿no? Fue establecido bajo la ley de Moisés, mosaica, y establecido para un pueblo seleccionado, que era el pueblo judío. Eso es básicamente lo que nos enseña el Antiguo Testamento y esa ley. ¿Y qué Eso es importante lo que ustedes dicen, hermano Carlos, porque muchas personas piensan que la ley de Moisés continúa en estos días. Y aquí a través del estudio vamos a determinar que terminó y que fue con un propósito dado a un pueblo, al pueblo Israel, al pueblo israelita. ¿Y qué pasaba con el pueblo que no era israelita? ¿Estaban bajo ley o no estaban bajo ley? Bajo ningún punto. Éramos considerados gentiles en aquella época y estábamos exentos de la ley judía. Hasta que obviamente vino Cristo, que es nuestra ley actual, que es la cristiana, ¿no? Podemos observar, hermanos, y yo les invito a nuestros amigos en esta mañana que vayan a buscar sus Biblias. Y vamos a partir como primer texto en esta mañana con Gálatas. Y en el capítulo número 3, del versículo número 10 al 12. Y ahí podemos ver algo muy importante que tiene relación con qué ocurre si queremos o no guardar la antigua ley, la ley mosaica, la ley que fue dada al pueblo judío. Hermano Carlos, por favor, si lo puedes leer en esta mañana. Sí, aquí la tenemos. Dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, ahí tenemos, tú has leído, hermano, que si guardamos una parte de la ley del Antiguo Testamento, es necesario guardar todo sin fallar. Pues si fallamos en un punto o guardamos un punto, vamos a fallar en el resto de los mandamientos que fue establecida la ley. Y quedamos, como dice la Escritura, bajo maldición si no la llevamos todo a efecto. Fíjate lo interesante, o sea, si guardamos un punto de la ley mosaica, tenemos la obligación de guardarlos todos. Exacto. Y si no, ¿qué ocurre? Estamos bajo maldición. Estamos bajo maldición. Entonces, si queremos guardar el día sábado, tendríamos que guardar muchas fiestas y muchas conmemoraciones que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso, vamos a ir a Colosenses. Colosenses en el capítulo número 2. Y del versículo número 13 al 17 dice la Escritura: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermano Carlos, ¿qué podemos opinar al respecto? Fíjate que aquí en este fragmento de las Escrituras
habla de algo que es igual a las leyes del antiguo pacto, sobre las comidas, las bebidas, los días de fiestas, la fiesta de lunas nuevas, que era cada mes, y los demás días de reposo. Es decir, aquí Pablo, ¿no es cierto?, le enseña al pueblo de Colosas que en el versículo 14 ha anulado el acta de los decretos que habían contra nosotros. Es decir, es algo que ya no nos compete en nuestros días, porque, dice ahí mismo, era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Es decir, Cristo se encargó de clavar todo este tipo de festividades, por llamarlo así, en la cruz, para que podamos hacer nosotros partícipes de una ley divina que es la cristiana. Bueno, ahí tú has leído, hermano, todo este texto de Colosenses que habla, hemos leído que anula un pacto de decretos que había, y el versículo 16 habla, por tanto, de la fiesta, que nadie debe juzgarnos a nosotros en cuanto a las bebidas o días de reposo, luna o días de fiestas, de guardar que había en el Antiguo Testamento, la antigua ley. Así es. ¿Y cuáles eran esas? Y esta ley nosotros podemos verla y la va a poder leer todas las personas que soliciten el estudio a nuestro teléfono al 279-2560, ¿Con qué costo, hermano? sin ningún costo para cualquiera persona. Igualmente todos los estudios particulares que hacemos, individuales en las casas, estudios audiovisuales, son completamente sin ningún costo para quienes lo soliciten. Bueno, volviendo al punto, el libro Levítico, el capítulo 23, del 1 al 44, encontramos nosotros ahí las 7 fiestas del antiguo pacto. Y es importante establecer para que nuestros oyentes busquen en sus Biblias, en su casa, el capítulo 23 de Levítico, del versículo 1 al 44. Y tenemos 7 fiestas que las vamos a ir nombrando cada uno para poderle ir señalando y que usted vaya marcando y destacando su Biblia donde se encuentra. ¿Cuál es la primera que podemos ver aquí? Tenemos el 7º día de cada semana en el capítulo 23, versículo del 1 al 3. Después tenemos la Pascua, que aparece en el capítulo 23, del versículo del 4 al 5. Y del versículo número 6 al 14 aparecen las fiestas de los panes sin levadura. Y del 15 al 22, la fiesta de Pentecostés. Del 23 al 25, las trompetas. Del 26 al 32 aparece la fiesta del día de expiación. Y del 33 al 44, la fiesta de los tabernáculos. Entonces aquí tenemos las 7 fiestas que el antiguo pacto señalaba para este pueblo judío, este pueblo que estaba bajo la ley de Moisés, ¿no es cierto? ¿Tenemos algo más que podamos sacar del Levítico, hermanos? A ver. Por ejemplo, el podría ser? versículo 2 al 3 dice que la primera fiesta solemne establecida en la ley, según este texto, era la del 7º día de cada semana, lo que es igual a la fiesta de Pentecostés, las trompetas y las demás. Es una de 7 fiestas solemnes y una de las ceremonias o ritos judaicos quitados por Cristo en su muerte. Es decir, el sábado era una fiesta judía ya con un propósito dado en el mismo libro de Levíticos, en los versículos del número 2 al 3, y que comprendía una de las fiestas solemnes en la cual el mismo apóstol nos decía en Colosenses, que ya nadie nos juzgue por aquellas fiestas, comidas o bebidas. Sí, es importante, hermano, porque cuando las cosas se transforman en algún rito, ya no cumplen la finalidad concreta, ¿no? Y Cristo se preocupó precisamente de quitar esos ritos antiguos que eran de tipo judaico, porque ya habían quitado toda la finalidad que llevaban esas ceremonias. Por eso que Pablo lo aclara bien en Colosenses, como tú bien lo decías. Sí, y ahí tenemos nosotros el punto que estamos tratando. Dentro de todas estas fiestas estamos dándole importancia a explicar el día, debemos guardar el día sábado. ¿Y por qué lo guardaban los judíos? Ese es el propósito que estamos viendo. Que nos conteste la Biblia, hermano. Sí, la Biblia podemos verlo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15, que tiene aquí dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra. Mas el 7º día es de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo
en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el día de reposo era un mandamiento de Dios, guardarlo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque había sacado con la mano de Dios de la esclavitud de Egipto, y para que el pueblo se acordara que había sacado por el poder de Dios, había sido sacado este pueblo de Egipto, y no por el poder del pueblo judío, no por el poder humano de ellos. Entonces esta fiesta de guardar este día de reposo era un día solemne para guardar ellos y los extranjeros que tenían y toda la gente que vivía con ellos, hasta los esclavos, ni los animales trabajaban, porque era un mandamiento de Dios para recordar que ese era el día que habían sido sacados de Israel, de Egipto. Exacto, y son dos hechos históricos de los cuales las personas que hoy en día participan de este memorial o de este rito de los días sábados no han sido partícipes. Primero, no somos judíos, y segundo, nunca fuimos esclavos en Egipto, ni nuestras familias tampoco. Así que hay dos hechos históricos que nos excluyen de poder participar de este rito de los días sábados. Y recordemos, hermano, que quien practica un punto de la ley antigua, la ley mosaica, debe practicarlos todos, Exactamente. o si no está bajo maldición. Exacto. Y en Colosenses, capítulo 2, versículo 17, que lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Y debemos recordar, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así como la Pascua era la sombra de aquello que iba a venir, que ya llegó, ¿no es cierto?, que era la crucifixión de Cristo y la posibilidad de que todos optemos a la salvación, también lo era el séptimo día de cada semana, como reposo, como lo acaba de ratificar nuestro hermano Ralph. Yo quiero hacer una pequeña aclaración para nuestros amigos que a lo mejor no están tan familiarizados con esto del séptimo día y el día de reposo. El calendario judío contaba, en comparación al calendario nuestro de hoy en día, desde el día domingo hasta el día sábado. Día domingo era el primer día para los judíos y el séptimo día era el día sábado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos del día de reposo o séptimo día, correspondía al séptimo día de los judíos, es decir, el día sábado para nuestros días. Así es. Ahora bien, la sombra de eso es que hoy la iglesia se reúne el primer día de la semana de los judíos, es decir, el día domingo para los días nuestros de hoy. Y es por eso que la iglesia hoy se reúne todos los días domingos para alabar al Señor. Bueno, y ahí la Escritura también nos habla que hoy en día nosotros tenemos un reposo, un día de reposo, de esperanza en la otra vida. O sea, no tenemos hoy en día esa obligación como el judío de guardar ese día de reposo, porque hoy en día todos los días son del Señor. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, el primer día de la semana, que es el día domingo, nosotros apartamos tiempo para cumplir los mandamientos de Dios, de reunirnos, participar de la cena, la ofrenda, el canto, la alabanza a Dios. Eso es lo que hacemos. Pero no lo guardamos como una forma independiente un día solo, sino que todos los días son de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que guardar nosotros? El reposo del cristiano en la otra vida. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo del 8 al 11, nos encontramos con lo siguiente. Dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que debemos guardar la obediencia a Dios para mantener y procurar el reposo eterno con Dios. Ese es el reposo que tenemos nosotros hoy en día, los cristianos, que conservar a futuro. Bueno, también tenemos otro texto que está en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a explicar este texto después de este intermedio y luego continuamos. Y aquí todo te
Estimados amigos, nuevamente aquí estamos en esta segunda parte del programa. Quiero recordarle a todos nuestros amigos auditores que deseen este estudio bíblico, y los que siguen y los que han pasado en su domicilio en forma gratuita, llámenos o escríbanos, llámenos al teléfono 279-2560 o escríbanos a la casilla 3052 Correo Central. Y quiero recordar a don Nelson Huerta Fuentes, auditor nuestro, que por favor nos llame porque tenemos un problema con correo que nos ha devuelto la correspondencia remitida a su domicilio. Así que queremos aclarar el domicilio de don Nelson Huerta Fuentes. Bueno, no voy a quitar más tiempo y vamos a continuar con el estudio en esta mañana. Hermano Carlos, tú quedaste con un versículo. Sí, el del libro de Apocalipsis 14:13. Más bien este versículo está muy encadenado con el libro de Hebreos, el texto del capítulo 4, del 8 al 11, que leyó nuestro hermano Ralph, acerca de nuestro reposo. Nuestro reposo futuro es un reposo eterno, que viene después de esta vida de tantos ajetreos del mundo, ¿no es cierto? Y que todos no estamos exentos de ello. Nosotros postulamos y lo que queremos es estar junto a Cristo en una vida eterna, donde ahí será nuestro descanso espiritual, donde será nuestro descanso eterno junto a Él, donde podemos ya disfrutar realmente de nuestra vida espiritual y olvidarnos de los constantes problemas que tenemos cada día. Esa es la promesa que da Cristo a sus hijos hoy en día. Bueno, ahí tenemos, para pasar ahora a otra parte, que debe de tratar de guardar los 10 mandamientos y servir a Cristo, viene a ser un adulterio espiritual. O sea, podemos decir cómo es un adulterio espiritual, pero lo podemos ver esto en las Escrituras. Pues en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 7, encontramos el texto que por medio del sacrificio de Cristo nosotros podemos morir a la ley de los judíos, ¿no es cierto? Y el propósito de morir a la ley es para poder unirnos a otro, o sea, a Cristo, y tratar de estar unidos a la ley y a Cristo al mismo tiempo. Sería como una mujer que trata de estar unida a dos hombres, o sea, al mismo tiempo, sería un adulterio. Eso es lo que vamos a ver a través de las Escrituras. Veamos, hermano Roy, tú tienes el texto ahí, Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 7. Dice la Escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, ahí tenías el problema que tú dices, el último texto, que por intermedio de la ley se conoció el pecado. Y esto tenemos relación, si nosotros vemos el texto de Éxodo 20:17, que el hermano Carlos tiene aquí a la mano, vamos a poder entender qué significa este versículo. Sí, en el capítulo 20 están los 10 mandamientos, que hasta ahora algunos lo mantienen como vigente. Y en el capítulo 17 dice precisamente, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, ahí justamente por esa causa el apóstol Pablo, conociendo la ley del Antiguo Testamento, podía darse cuenta, a pesar de que todavía el Nuevo Testamento no estaba revelado totalmente, todavía faltaba que fuera revelado, pero conociendo la ley, ya él sabía cuando estaba en transgresión el pecado a Dios, ¿no es cierto? Ahora el versículo 6 que dice, pero ahora estamos libres de la ley
por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjate, hay dos cosas, el régimen nuevo del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. ¿Y la letra cuál era? Era La antigua ley. la ley, ¿no es cierto? Que era básicamente materialista, ¿no? Claro, Material. entonces, ¿no? en este momento el apóstol está hablando de qué? De esa ley que era la letra, la que está hablando, que él hace referencia, pero aquí está hablando de la otra ley nueva, que es del Espíritu que viene por la fe del hombre, ¿no es cierto? El conocer a Dios y entender a Dios. Y fíjate, hermano, que el pueblo cristiano del primer siglo, los hermanos hebreos que se habían hecho cristianos, tenían el mismo problema. Querían retornar y tomar muchas prácticas de la antigua ley y también seguir cosas del cristianismo, de lo que enseñó Cristo. Y fíjate, Pablo, voy a leer solamente un pequeño texto porque el libro completo habla de este tema. Y Hebreos 9, verso 16 en adelante, dice lo siguiente en relación a las dos leyes. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Fíjate, hermano, nos habla que la antigua ley estaba en rigor. Cristo viene, da su nueva ley, pero esa ley no entra en vigor mientras Cristo no muera. Mientras Cristo no es muerto en la cruz, la nueva ley no es autorizada para seguirse, no es echada a andar, por decirlo así. Así es. Ujú. Y tenía que morir el testador, ¿no es cierto? Tenía que haber una muerte a alguien para que hubiera un testamento nuevo, para la nueva ley. Es por eso Ujú. también que se ratifica que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió la antigua ley. Él cumplió con los requisitos del Antiguo Testamento, pero eso dejó de funcionar una vez que Él lo clavó en el madero en la cruz cuando Él falleció. Referente a lo que dice el hermano Carlos, aquí, fíjense, en Hebreos 10, 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto, lo último. Es muy claro. O sea que quite la ley, lo primero que había, la ley de Moisés, ¿para qué? Para establecer algo nuevo. Y fíjate, la misma idea la encontramos en el mismo libro de Hebreos 8. Voy a leer el versículo 7 y el versículo 13 del mismo capítulo 8. Y yo insto a mis amigos que tienen dudas con respecto a la antigua ley que lean el libro de Hebreos. El libro completo habla sobre el cambio de ley. Dice el verso 7, porque si aquel primero, refiriéndose al primer pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, el Nuevo Testamento. Así es. Y verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y esto de que está próximo a desaparecer es una antigua profecía que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya se anunció que la antigua ley iba a terminar. Y esta nueva ley dice que se da por viejo al primero. Y por lo Fíjate, tanto se desecha, ya no se usa. El versículo 8 de este mismo capítulo de 8 de Hebreo, hermano, que tú lo saltaste, pero lo vamos a leer porque es bien bueno. Dice, porque respondiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hay un cambio. Hay un cambio, ¿no es cierto? Un nuevo pacto, una nueva ley. Ujú. Estas son las promesas de Dios. Por eso que al estudiar uno bien las Escrituras, se va dando cuenta cómo Dios estableció primero un pacto con un propósito y después el nuevo pacto que es una ley perfecta. Sí, ahí donde toma más importancia lo que leímos hace un rato en Romanos 7, del 1 al 7, la alegoría que hace el escritor en relación al matrimonio. Es decir, en estos textos que acabamos de leer en el libro de Hebreos, nos queda claro que hoy en día nosotros estamos bajo una nueva ley. No podemos estar sacando parte de una y parte de la otra y hacer una ley humana, porque eso vendría a ser una ley humana. Entonces Pablo, que es el escritor de Romanos, deja claro que nosotros no podemos estar casados con dos mujeres, ni casados con dos tipos de matrimonio, bajo ningún punto. Nosotros tenemos que ahora seguir la ley cristiana que nos estipula las Sagradas Escrituras y que la otra ya está fuera de vigencia. Así es. Entonces, nosotros podríamos preguntarle a nuestros oyentes, usted tiene que escoger entre la ley de los 10 mandamientos y a Cristo. ¿A cuál escoge?
Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué ley va a escoger? ¿Desea usted cometer los siguientes errores? Vamos a ver qué errores va a cometer usted si continúa en esta ley antigua, el antiguo pacto. Pongamos, primer punto, estar bajo maldición. Lo primero que establece la ley en Gálatas, por no guardar perfectamente todos los mandamientos de la ley del tiempo antiguo. Exactamente. La segunda, seguir practicando una ley que es sombra y que fue quitada por la muerte de Jesucristo. Es decir, queremos seguir en eso, en esa oscuridad espiritual, pues usted tiene su libertad de hacerlo, pero una cosa es que lo haya permitido Cristo y lo haya enseñado. Y tercer y cuarto punto, juzgar en cuanto a días de fiestas y cometer lo que es un adulterio espiritual. Bueno, los invito a dedicarse al Evangelio de Cristo, no a la ley recibida por medio de Moisés, como dicen Juan 1:17. ¿Nos dará usted la oportunidad de compartir con ustedes la verdad del Evangelio de Cristo? Llámenos hoy mismo y solicite estudios particulares junto a su familia y amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Adiós, amigos. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti y por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti y por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación.